Esto es un alemán, un italiano y un español que entran a un cine. El alemán, que se siente más alemán que un Bratwurst, aunque nació en Austria, dice: yo veo una o dos pelis al día. El italiano, que si pudiera se tatuaría una pizza margherita donde pusiera Amore di mamma, responde: yo también veo una o dos películas al giorno. A lo que el español responde: pues yo no. El alemán, abstemio pero defensor de la cerveza únicamente si es rubia y alemana, entonces sigue: yo tengo a la mejor cineasta, un orgullo para Alemania, Leni Riefenstahl. Ella sentará las bases de cómo van a ser todos los malos en Hollywood. Muy bien, muy bien. El italiano, que si te ve cortar los espaguetis, te manda a fusilar, entonces le responde: yo tengo los estudios que van a competir con Hollywood, Cinecittà. Y el español dice: pues yo una vez hice un guión para una película especialmente mala. Se empiezan a reír los otros dos. Pero uno de ellos, acorralado y al borde de la derrota, acaba matándose, y el otro acaba fusilado por los partisanos. ¿Y dónde está el chiste? No lo hay, porque el dictador español acabó muriendo de viejo en su cama. Pero, evidentemente, en esta historia ficticia basada en hechos reales, hay tres personajes que son Hitler, Mussolini y Franco. Tres dictadores que tuvieron mucho interés en el cine como método para su propaganda. De Hitler y de Leni Riefenstahl ya hablamos en el vídeo sobre la arquitectura del Rey León. Lo tenéis por aquí en la descripción. Y de Franco ya hablaremos otro día. Pero hoy toca hablar de la arquitectura fascista italiana de Mussolini. A ver, perdonad por la frivolidad y vamos a tratar el tema con cuidado, porque es algo complicado con el auge de la ultraderecha y del fascismo. Es incluso delicado para el algoritmo de YouTube. Es altamente probable que este vídeo acabe desmonetizado. Pero es algo de lo que hay que hablar. Así que vamos al lío, que hoy tocan edificios alucinantes, como este de aquí, aunque haya quien cree que tiene un mensaje oculto en el número de los arcos. Y vamos a hablar también de una peli que, para grabarla, el director tuvo que venderse hasta los muebles. Yo soy Pau M. Just, con M de muso... No, ni de coña. Prefiero dejarlo vacío antes que poner esa M. Bienvenidos a Deconstruyendo el Cine. Para entender la peli de hoy y de cómo el fascismo ejerce su poder mediante la arquitectura, os tengo que avanzar un tema: la importancia de la ciudad. La ciudad es un escenario. La gente sale, se muestra, observa. La gente come, bebe, duerme, trabaja, hace deporte en la ciudad. La gente se manifiesta, se reivindica, se reconoce en la ciudad. Se ocupan plazas y se cortan calles. Cuando no se protesta en la calle, como mínimo se protesta desde el balcón, con caceroladas o con banderas o con vendo o pelcorsa. La calle, la plaza, la ciudad son vida. El fascismo la ocupa para controlar y volver a la ciudad anónima, para convertirla en un simple espacio de paso. Es por eso que hay una arquitectura del poder que controla y muestra ese control hacia la calle, que va colocando edificios estratégicamente como si jugara al Risk, algo así como si te dijera: chaval, aquí controlo yo, ¿eh? Eso lo veremos hoy con edificios como el Coliseo Cuadrado en Roma o la sede del partido fascista en Como. Y lo veremos también en el cine. Y es por eso, por la importancia del espacio público de la ciudad, por la que, después de ser fusilado, el dictador Benito Mussolini fue expuesto en una plaza pública. Porque la calle o la plaza son simbolismo. Y si os estáis preguntando cómo acabó este señor aquí, os pongo en contexto muy rápidamente. Benito Mussolini llega al poder en octubre de 1922. Prohíbe sindicatos, huelgas y muchas otras cosas de dictador. Genera una alianza con Hitler y da apoyo a Franco. Después de perder Sicilia y del bombardeo sobre Roma, del que os voy a hablar después, el partido fascista fuerza su destitución y el rey de Italia manda arrestarlo. Pero paracaidistas alemanes lo liberan y junto con Hitler forman una república, con lo que los alemanes todavía controlaban de Italia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que en el 45 Hitler está a punto de perder y él, acorralado, huye a Como disfrazado de soldado,
pero un grupo de partisanos comunistas pillan el convoy y lo detienen. El 28 de abril de 1945, 2 días antes de la muerte de Hitler, Mussolini y su amante Clara Petacci son fusilados a las 4:10 de la tarde. Al día siguiente colgaban boca abajo de una gasolinera en la Piazzale Loreto en Milán. ¿Por qué ahí? Pues porque un año antes 15 partisanos antifascistas fueron asesinados y expuestos durante días. La ciudad como escenario, como proclama. Pero antes de que todo esto ocurra, Mussolini va a construir unos cuantos edificios. A ver, que no los va a construir él, los va a mandar construir, pero ya me habéis entendido. Viajemos a Roma. El ejército de Hitler ocupaba desde el norte de Italia hasta Roma, lo que se llamaría la República de Salò, con Mussolini como jefe de Estado. En 1943, los soviéticos, Reino Unido y demás aliados controlaban el sur de Italia y se van acercando a la capital italiana. Ante los bombardeos estadounidenses, los nazis la declaran ciudad abierta, para evitar daños al patrimonio, a los civiles, o para rendirse sin más bajas, ya que ya no era un punto estratégico. Y así es como los aliados recuperan Roma en 1944. Roberto Rossellini no tarda nada en ponerse manos a la obra y con 38 años se vende los muebles. Necesita recaudar dinero para hacer una película. Y lo conseguirá. En 1945 rodará una película de bajo presupuesto, con una buena parte de actores por entonces no profesionales, e inmortalizará la ciudad de Roma tal como la dejaron los nazis. Esta película es material histórico. Grabó casi en directo el conflicto. Una película que llamará precisamente Roma, ciudad abierta, y que con ella da pie al neorrealismo italiano. En Roma, ciudad abierta, vemos un espacio público controlado por el ejército. No hay nada que nos recuerde que esto de aquí es Roma, excepto la primera, y spoiler, la última escena, que son San Pedro del Vaticano. Al principio es un plano muy ahogado en que solo se ve la ciudad, sin las plazas ni las calles. No tiene vida. Y al final es un plano más lejano, en que se ve a niños, un camino, se ven calles. Han pasado ya suficientes años como para que os comáis este spoiler. Quedáis avisados. Esos niños de la parroquia están tristes porque acaban de fusilar al padre Pietro. Pero teniendo en cuenta el protagonismo de Pietro, que al fondo está el Vaticano y que sabemos que pronto llegan los aliados, en este final triste hay algo de esperanza. Se vuelven a llenar las calles y las plazas. En la película solo hay otro momento en que vemos un edificio reconocible de Roma. Un edificio de esos que mandó construir Mussolini, de los que representan el fascismo, el Palazzo della Civiltà. Y no aparece en cualquier momento. Aparece precisamente después de que los nazis, spoiler de nuevo, maten a Pina. El fascismo ejerce su poder sobre los civiles y sobre la ciudad. ¿Y cómo aparece aquí el palazzo? Rodeado de la nada. Veamos el porqué. 20 años. 20 años son los que habría cumplido el fascismo en 1942 y 20 años se habrían celebrado con la Gran Exposición Universal de Roma. Ese concepto, el de la Exposición Universal, que ahora te vienen y te dicen, oye mira, en tu ciudad vamos a hacer una exposición universal. A mí plin. Pero es que hay que reconocer que en esa época les flipaba mucho esa movida. En fin, que gracias a la Expo tenemos hitos arquitectónicos como el Pabellón Mies, la Torre Eiffel, Habitat 67, el Atomium o la Estatua de la Libertad. Pues id abriendo vuestros apuntes para añadir otro de estos hitos arquitectónicos a esa lista. Porque el edificio que aparece en la película, el Palazzo della Civiltà, fue pensado para la Exposición Universal de Roma de 1942. Lo que pasa es que esa expo no se hizo finalmente, porque Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el edificio se quedó. Esto era la creación de una nueva zona en la ciudad. Ciudad, ciudad y más ciudad. ¿Y cómo se llama el edificio? Palazzo della Civiltà, que viene del latín civis, o sea, ciudadano, civil, civilización, ciudad. Es un edificio tan icónico que no aparece únicamente en Roma, ciudad abierta. Aparece también en Suburra, gracias Ade, o en el Eclipse de Antonioni, donde precisamente sale también la cúpula de San Pedro y otro edificio muy famoso de Roma, el Coliseo. Y tenemos que hablar ya de la relación entre el Palazzo della Civiltà y el Coliseo, porque a ver, no es que lo llamen Coliseo Quadrato por nada, sino porque evidentemente sus arquitectos se inspiraron en el Coliseo. Vamos, es que no hay duda.
Querían recuperar la monumentalidad de la antigua Roma, por eso recuperan los distintos pisos con arcos. Lo que pasa es que en el Coliseo estos distintos pisos son distintos órdenes, unos encima de otros. El caso del Palazzo es coger eso y pensar que, a ver, si estaban haciendo la revolución fascista, pero revolución, y pensaban que estaban cambiando un poco las cosas, mal. Pero cambiando, igual no tenía sentido copiarlo tal cual. Eso y que un poco modernos y racionalistas sí que se sentían. Como Coderc en España, vamos. Pero yo la verdad es que no sé si esto es un neoclasicismo moderno o una modernidad hecha clásica. Toman la monumentalidad de la época romana y otro referente más actual, un artista que lo había petado años antes y del que ya os hablé en el vídeo sobre Rosalía, Giorgio de Chirico. Si os digo la verdad, la primera vez que vi este edificio pensaba que era una estructura, una caja vacía por dentro, y al ver que no fue una pequeña decepción. Pero bueno, este aspecto de exoesqueleto vacío que tiene el palazzo lo completa, por fin, en un paso más hacia la abstracción o hacia la pintura metafísica de Giorgio, Aldo Rossi en el cementerio de San Cataldo, que es pura locura en su interior. Esto sí que está vacío, o muy lleno, de nichos. Y de Aldo Rossi a Herzog y de Morón hay solo un paso. Pero si os cuento esto ya me iría por las ramas. Mejor os lo cuento en mi Patreon, desde el primerísimo nivel. Si me podéis y queréis ayudar con este proyecto, para poder seguir haciendo estos vídeos y mejores, me acabo de hacer Patreon y os dejo el enlace en la descripción. Y a los que os habéis sumado ya, muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Pero si hubo un arquitecto del fascismo italiano que destacó, este es Adalberto Libera. Ese es el de la Casa Malaparte. Y sí que tenía cierta relación con el fascismo, pero ese ya no es el tema de hoy. Quien realmente destacó y fue uno de los mejores arquitectos italianos, y con una carrera de solamente 13 años tras su desgraciada muerte, desgraciada porque fue estando agotado físicamente tras volver de la guerra, deprimido y herido en el rellano de su novia, donde murió por un golpe al caer por la escalera. Ese arquitecto es Giuseppe Terragni. Terragni es el arquitecto de la Casa Rustici, o el de la Casa del Faccio de Lisone. Si habéis visto pelis con malos o el vídeo de la arquitectura del Rey León, sabréis que este balconcito está hecho 100% para que un dictador haga su discurso. Pero es especialmente el arquitecto del proyecto no construido del Danteum y de la Casa del Faccio en Como. Y con 23 años va y te hace esto. Que tú, sí tú, boomer, millennial, centennial o lo que seas en el año 2022, tú ves esto y dices, ya ves, ¿no? Pero es que esto en su momento creó un revuelo. En italiano hacían este detallito de la ventana, estas fachadas planas y blancas. En Italia lo que hacían era esto, un edificio de Caranchini, que es precisamente el vecino del Novocomum. Pero oye, que Terragni lo respeta mucho, ¿eh? Usa la misma altura y el girito en la esquina lo toma directamente de aquí. Se adapta pero se moderniza. Bueno, Terragni en ese momento se vuelve polémico, pero famoso, y recibe entonces el encargo para poder hacer la Casa del Faccio en Como. ¿Cómo? Perdón. También es nombrado presidente del Sindicato Fascista de Arquitectos, el Sindicato Arquifaccia. Perdón. Le acaban dando a dedo el proyecto para el monumento a los caídos, que recoge lo que había hecho otro arquitecto en base a unos dibujos de Santelia. ¿Os acordáis de Santelia? Probablemente uno de los arquitectos más influyentes únicamente con sus dibujos. Puro Blade Runner. Aquí viene cuando tú te esperas que en Italia, en Roma o en Como, en la cuna de lo clásico, donde al estilo clásico le llaman simplemente estilo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, la arquitectura del fascismo sea, cuanto menos, un poquito clásica. Ya sabes, un neoclasicismo deformado al más puro estilo alemán, o algo así como el Palazzo de la Civiltà. Pero no, la arquitectura de Terragni es moderna, es racionalista, pero es italiana. Terragni, de jovencito, seguramente queriendo imitar a Le Corbusier, otra vez, hace un viaje a Florencia y Roma, donde aprende a poner en duda a precisamente Le Corbusier. Basta ya, Charles Edward, estoy harto de verte por aquí. ¡Harto! Pero a ver,
Es que a Terragni le flipa un poco el arquitecto suizo. Y tomará de él las proporciones matemáticas para componer una fachada. Tomará de él el hormigón armado. Pero él sigue siendo italiano y tiene que reivindicar algo de su pasado. Así que va a revestir el hormigón armado de travertino o de mármol. En ese viaje va a tomar conciencia precisamente del uso del material que hacían los romanos. O por ejemplo, la entrada a la casa del Faccio por una escalinata, llámalo 3 peldaños porque te permitían ser fascista pero no una persona con discapacidad, es algo también muy romano. O dentro del edificio, la idea del atrio con balcones interiores y la colocación de la escalera es una forma típica de los ayuntamientos medievales del norte italiano. La casa del Faccio es un muy buen edificio que no sería nada sin la idea urbana que Terragni propuso para él. Por eso os hablaba de la importancia de la ciudad. Se coloca en el margen de la muralla, junto al edificio más importante de una ciudad durante siglos, la catedral. El Duomo va a formar una única plaza, no solo con el Duomo, sino también con el Broletto, que muy entre comillas es el ayuntamiento medieval. Pero ¿cómo va a colocar Terragni su edificio? Pues si el Duomo es un edificio autónomo con las 4 fachadas visibles, la casa del Faccio tenía que serlo también. No iba a ser menos. Tenía que tener un espacio enfrente, como lo tiene la catedral, donde alojar al público, que escuchara los meetings. Y oye, Terragni, ¿por qué no terminas con ese ritmo de huecos tu fachada del edificio? Pues mira, porque Mussolini tenía que colgar sus fan posters por algún sitio. Como sabéis, la carrera de Terragni fue corta y con muchos proyectos otorgados a él a dedo. Pero hizo grandes proyectos, aunque un poco fascistillas. Los proyectos nacieron a imagen del fascismo y para glorificarlo. A través de su arquitectura se quería cambiar la sociedad y explicar el nuevo sistema. La casa del Faccio, a través de esa estructura tan estudiada, de ese medio cubo tan exacto y de sus transparencias, de abrir la planta baja y todo ese rollo, se coloca literalmente entre el régimen y el pueblo. A través de sus materiales y técnicas se habla de una revolución y de la monumentalidad imperial. Sabiendo todo esto, ¿deberían esos edificios seguir ahí? Ese es otro debate. Y sobre Roma, ciudad abierta, se considera que con ella empezó el neorrealismo, cine al que le interesa lo social, el ser humano, un cine al que le interesa más la emoción del personaje que la trama en sí. Un cine que da espacio a los actores, en muchas ocasiones no profesionales, para improvisar. Rossellini les llega a preguntar cómo consideran que deberá avanzar la película. Y hablo de Rossellini porque contigo empezó todo. Pero podríamos hablar a ratos de Fellini, que fue guionista de esa película. O en la actualidad de Carla Simón, que para su película Alcarrás juntaba sin guión a sus actores no profesionales para que se conocieran y pudieran acabar interactuando como una familia. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así que me dejéis un buen like y algunos comentarios y que os suscribáis al canal para ver los siguientes vídeos. Adiós.